Mis niños, estos, ¿qué han sido? Como esta semana, de hecho la semana pasada nos pusieron en la, pues como en la noticia, dos casos que engloban uno de los derechos que yo considero al menos de los más importantes que tenemos los ciudadanos, que es el de la libertad de expresión. Tuvimos el asunto del señor Jalife, ¿no? Que ya sabemos, Alfredo Jalife no es tanto de mi devoción, muchas de las cosas que él dice, pues no, yo no estoy de acuerdo con ellas, pero al final no se trata de eso, no solamente se trata de darle voz y de defender a quienes estamos de acuerdo, sino de a todos, ¿no? Todos tenemos el derecho de hablar y de opinar, de ahí viene la libertad de expresión. Eso. Y luego, en el domingo, la revista siempre tuvo el desatino brutal de publicar una portada con la silueta de Claudia Sheinbaum usando ahí referencias nazis, ¿no? Que son muy claras. Y pues digo, a una exageración tremenda, ¿no? O sea, una desproporción gigantesca, pero de nuevo, pues, ¿hasta dónde puede llegar el tema de libertad de expresión en general en la discusión que pues, suele ser muy ácida, ¿no? El tema público, muy áspera, ¿no? Incluso a veces insultante, pero eso ya es un extremo tremendo. Para hablar de este asunto está con nosotros Pedro Cárdenas, él es oficial del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19. Mi estimado Pedro, ¿cómo andamos, mi estimado? ¿Qué tal? ¿Todo ¿Tú? chido? Todo bien, Carlos. ¿Qué cuentan las cosas ya en Artículo 19, mano? Tengo mucha chamba últimamente, me imagino. Desafortunadamente hemos tenido mucha chamba, ¿qué te puedo decir? Bueno, desafortunadamente para algunos, pero pues, para usted está... Sí, no, a ver. Pero yo creo que entre más chamba tengan ustedes, pues como que hay algo que está mal, ¿no? Sí, no, justo ese es el problema, ¿no? A ver, quienes trabajamos en Artículo 19, para quienes no nos conozcan, somos una organización de libertad de expresión y particularmente en México, pues dentro de varios programas que tenemos como de derechos digitales, transparencia, verdad y memoria, pues también estamos trabajando sobre todo el tema de protección a la prensa, ¿no? Y es un programa pues bastante importante en México porque México es un país donde se agrede a los periodistas pues de manera continua, de manera diaria, ¿no? Y entonces pues sí te digo, pues no quisiéramos tener tanta chamba, porque en realidad estamos hablando de preocupaciones muy fuertes en un país donde, al menos, por ejemplo, si vemos pues, los datos que teníamos de este año, al menos del primer semestre, pues era una agresión cada 16 horas a la prensa, ¿no? Es bastante, es demasiado, y eso no debería ser. Y contra otros años sí, o sea, lo has visto aumento. Digamos, si lo manejamos por sexenios... Si como quiera que lo manejes, en promedio aumenta cada año, ¿no? Okay. Nosotros llevamos documentando desde el año 2009. Documentamos, pues, parcialmente esos años de Felipe Calderón, documentamos con Enrique Peña Nieto y ahora con Andrés Manuel López Obrador, pues seguimos la documentación, ¿no? En promedio podemos decir que cada año aumenta entre un 8 y 10%. Algunos años, pues, vuelve a bajar, pero desafortunadamente la tendencia general es hacia arriba, ¿no? Entonces, sí, desafortunadamente es un tema pues de una bola de nieve que sigue aumentando, que sigue creciendo y que desafortunadamente no encontramos un freno, ¿no? Entonces sí nos preocupa que ese tema no se esté tratando debidamente. Okay. Entonces, a ver, Pedro, puse como en esta semana estos dos, bueno, la semana pasada estos dos eventos, ¿no? Es que vamos uno por uno para no andar revolviendo cosas. Claro. En el caso de Jalife, tengo entendido que fue una denuncia que hizo Tatiana Cloutier en contra de Jalife por algunas cosas que le dijo. Y sorprendentemente, o sea, yo no sabía, pero en Nuevo León y algunos otros estados sigue existiendo como delito el tema de calumnias y difamación. Que digo, existe, digo, es una cosa que sí debería sancionarse, pero la cosa aquí es como delito, o sea, puedes pasar, al menos en Nuevo León y otros estados, que la verdad es que ahorita no me acuerdo cuáles son, tiempo en prisión por ejercer la libertad de expresión. Sí, es correcto, ¿no? Efectivamente, ese fue el caso. Lo que ocurrió fue por una denuncia del año pasado, ¿no? En la Fiscalía de Nuevo León, que efectivamente pues, se dictamina una orden de aprehensión y detienen a Jalife. Ocurrió acá en Ciudad de México y pues bueno, estaba... Se lo llevaron para allá. O sea, en las condiciones así, el güey, no sé si andaba haciendo su súper, una cosa así aquí en San Jerónimo, y se lo llevan, o sea, lo arrestan en la tarde y se lo llevan, lo acaban terminando llevando como en la madrugada, ¿no? Allá en Nuevo León, o sea, aparte de que yo creo que se pudieron haber esperado. O sea, tampoco es como que era tan urgente, ¿no? El señor no es un delincuente así súper canijo. Bueno, para Nuevo León sí, ¿no? O sea, sí, para Nuevo León sí. Tristemente. Justo, efectivamente, hay varios estados, 5 estados quienes todavía tienen el estado de calumnias, ¿no? 2 estados quienes tienen difamación. Nuevo León, pues todo el paquete, ¿no? Ahí andamos. Yo soy de Nuevo León, entonces no, o sea, puedo decir... ¿Qué está pasando? ¿Qué onda con los regios que hasta seguimos? En el aborto, güey. No, tienen... ahí hay varios temas. Y tú lo decías, la preocupación principal tiene que ver con
porque estos delitos todavía están en códigos penales. Ya la Comisión Interamericana dijo, oye, estos delitos, estas temáticas tienen que pasarse al ámbito civil, tienen que pasarse al derecho de réplica. No es como que no puedes tomar acciones al respecto, nada más que no meter al tanque a la gente, güey. O sea, no, por supuesto, todo mundo tiene derecho a la réplica, a responder. A ver, si en este caso Jalife Rame estaba dando información que era pues, falsa, no verificada, que no coordinaba con la realidad, pues a ver, Tatiana Cloutier está en todo su derecho y toda persona ciudadana en México está en todo su derecho del derecho a réplica o de utilizar los medios civiles precisamente pues, para corregir este tipo de situaciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Seguimos todavía, a pesar de que los estándares internacionales ya le han dicho al Estado mexicano hay que derogar estos delitos, se derogan en el Código Penal Federal, bien, pero pues todavía algunos estados no tenemos este remanente, ¿no? Entonces sí es todavía una gran problemática y no está verdaderamente tratando el problema. O sea, ¿cuál es el análisis ahí? A ver, una de las cosas que dijo Tatiana Cloutier por Twitter era, ¿no? Pues que estaba mintiendo de que se robó el litio, ¿no? A ver, puede ser una exageración, ¿no? Yo a lo que voy es que hay un estándar, creo que es en Estados Unidos, que si hay algo que es como racionalmente entendible de que es una hipérbole, ¿no? De que es algo, pues dices, güey, ¿qué estás hablando, cabrón? O sea, ¿quién se va a robar el litio? No se puede, güey. O sea, literalmente es una operación imposible de hacer. Y es, digo, para cualquiera que tenga 3 dedos de frente, pues sí dices como, pues está exagerando, güey. No, y la libertad de expresión precisamente sí acepta el tema de la exageración. Es decir, uno puede utilizar la hipérbole, la exageración, los chistes, las bromas, porque es parte del discurso, es parte del debate. A veces pueden ser incómodos, a veces pueden ser chocantes. Y sí, ahí hay un tema de diálogo. Primero, pues de liberarlo al mercado de las ideas para que precisamente pues, se dialogue, se debata, encontremos estos puntos de desencuentro. Como dices tú, pues a lo mejor yo no compagino y no estoy de acuerdo, pero no importa. O sea, hay un tema de diálogo, hay un tema de discurso ahí. Y por otro lado ya es cuándo o en qué momentos ya tendríamos que decir, a ver, este discurso ya tiene que llevar a algún proceso, sí. ¿no? Creo que eso ya es donde está el tema de Claudia, pero ahorita si quieres le entramos a ese asunto. En general, ¿tú consideras que lo que hizo Jalife llega a ser o entrar al campo de la difamación y la calumnia? En el tema del ámbito penal, no. Y esto ya debe de quedar muy claro. Se tiene que eliminar, ¿no? O sea, haciendo la suposición que no está en el tema penal. O sea, ¿entra en ese rollo? Tendríamos que, ahí sí tendremos que ver específicamente en la sentencia cuáles son los dichos que están marcados, ¿no? Porque en general, pues sabemos que fue porque dijo lo del litio, pero no sabemos qué otros dichos están. Creo que hasta Nada más por lo de robar el litio, pues no, claro que no. Pero habría que ver un poco ya el proceso de denuncia para ver cuáles dichos específicamente son, ¿no? Ahora bien, si hay que llevar algún proceso que se puede llevar por la vía civil o a través de los derechos de réplica, bueno, ¿por qué nos estamos llevando a este extremo? Y creo que ahí resaltabas un tema y creo que se vincula con lo que decíamos al principio. En un país donde tenemos 163 periodistas asesinados desde el año 2000, donde tenemos periodistas, pues 32 periodistas desaparecidos también, donde tenemos estas situaciones de violencia terrible. ¿Por qué de repente la justicia avanza, ¿no? A una velocidad vertiginosa a detener a Jalife Rame? Tiene como 70, 80 años. O sea, ¿qué le va a hacer, güey? Por Dios santísimo. Sí, es correcto. Peligroso, ¿no? Para el mundo. Esto también es importante esto que resaltas es importante sobre cuáles deben ser los análisis que tienen que estar haciendo tanto pues, los poderes investigadores como el Poder Judicial. Es decir, a ver, ¿quién está diciendo cuál es el mensaje y cuál es el impacto de ese mensaje? ¿Verdaderamente es que los dichos de Jalife Rame, por haber dicho que robó el litio, tuvieron un impacto tan grande en la carrera, en la imagen de Cloutier? Pues no, porque tampoco tiene, digamos, ese desbalance, ¿no? Estamos hablando también de una autoridad, ¿no? En funciones, ¿no? Tatiana Cloutier en ese momento en funciones, ¿no? Y estamos hablando que las autoridades tienen distintos estándares que tienen que tolerar. Tienen que tolerar la crítica, tienen que tolerar el escrutinio, tienen que tolerar las preguntas y discursos a los cuales no están de acuerdo. Digo, pues ellos te pusieron solitos en el foco público, ¿no? Nadie los está amenazando de que, oye, ¿o eres secretaria de Economía o te va a ir de la fregada? Oye, y en cuanto al tema de Claudia y la portada esta de la revista Siempre, a mí, o sea, yo soy un gran defensor de la libertad de expresión. A mí me parece que es bueno, lo dije empezando, que es de los derechos humanos más importantes que se tienen que defender constantemente, a pesar de que haya gente con la que no estés de acuerdo. Pero sí se pasaron de chorizo, man. O sea, el poner ya... Yo no sé quién aprobó esa portada, pero tendría ya que estar sin chamba desde el instante en que se publicó esa portada. La pregunta que vas a hacer, ¿por qué
sí podemos llegar a defender o tolerar, digamos, hasta cierto grado de insulto a una autoridad, pero llegar a estos extremos ya no. O sea, el extremo de poner una simbología nazi y relacionarla tan directamente con una persona que incluso da la casualidad, que me imagino que un poco vino por ese rollo, tiene ascendencia judía. ¿Por qué a ese punto ya es como decir, ahí está la línea? Bueno, ahí tendremos que también analizar un poquito porque la simbología nazi, la suástica, el hitleriano, todo, es una imagen que se ha usado también en hipérboles y en exageraciones en el debate público y viene también con un tema de la polarización en la que estamos, ¿no? A ver, Andrés Manuel López Obrador directo también ha dicho, ¿no? A Carlos Alarraqui le dijo, no, tiene ideas hitlerianas, ¿no? A ver, entonces, ¿en qué momento vamos a decir aquí sí, aquí no y cuál es el tema, ¿no? Entonces, sí hay, y por supuesto, la portada es desafortunada, por supuesto, hay un tema de ética periodística que se tiene que trabajar y yo creo que los medios de comunicación tienen una obligación muy fuerte que trabajar en ética periodística, sobre todo con respecto a las elecciones que vienen. Pero de ahí a decir, a ver, ¿no? Nosotros marcamos cuándo sí, cuándo no, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque inclusive la suástica nazi se ha utilizado, lo vi también en cartones políticos también, pues, en contra de Va por México, en demás, ¿no? Y entonces, pues, ahí dices tú, a ver, cuándo sí nos gusta y cuándo no, ¿no? Entonces, ahí hablamos de varios temas. Uno, el rol de ética periodística. Por supuesto, hay una obligación, estamos en desacuerdo, puede ser desafortunado, se tienen que trabajar estos protocolos, particularmente, pues, con lo que viene en el próximo proceso electoral. Pero luego, por otro lado, estamos teniendo también un tema de dónde sí las autoridades y dónde no están actuando, ¿no? ¿En qué momentos las autoridades sí de repente están diciendo, no, este discurso es inaudito? ¿Y en qué momento las autoridades pues están dejando pasar una serie de agresiones o violencias contra otros periodistas por otros temas, ¿no? Y de ahí llegamos al tema de prohibición, ¿no? De cuando estamos hablando, por ejemplo, bueno, ¿cuándo es, por ejemplo, un discurso de odio? Ahí tenemos que pensar también en lo que llamamos pues, una prueba de 6 partes, ¿no? Es decir, ¿quién es el mensajero? ¿Quién es el receptor? ¿Cuál es el mensaje? ¿Quién fue la audiencia o cuál es la audiencia entendida? ¿Cuál es el contexto en el que está ocurriendo? ¿Y cuál es la inminencia de violencia? Es decir, ¿cuál es la posibilidad de que este discurso efectivamente sea utilizado para provocar algún otro tipo de violencia? Ahí ya estamos hablando de discurso de odio, ¿no? Entonces, hay una serie de pruebas o de test que tenemos que estar precisamente analizando para decir, ok, aquí ya verdaderamente el Estado debe actuar y tiene que efectuar alguna prohibición. Pero de lo contrario, en realidad estamos hablando de, sí, discursos discriminatorios, discursos chocantes, discursos que no necesariamente estamos de acuerdo, pero que tampoco estamos hablando necesariamente de discursos. O sea, ¿dirías que al menos la portada podría encajar en un estricto sentido en la libertad de expresión de la revista? ¿Siempre? Sí, pudiera encajar hasta cierto punto. No es... Digo, que eso no nos exime de que eso, haya rechazo, ¿no? Exactamente. No, por supuesto. Ahora, es muy distinto, por supuesto, una reacción del Estado a una reacción de las audiencias, ¿no? Sí. Si yo, Pedro, dejo de leer esta revista porque se me hace inaudito que estén haciendo eso, pues ese es mi derecho precisamente como lector. Y ese es el derecho de las personas quienes están leyendo y demás. Pero, ¿cuál es el problema? ¿En qué momento, pues, sí se está queriendo actualizar todo el aparato del Estado y en qué momento no? Ahí estamos viendo, por ejemplo, pues en estos dos casos, ¿no? Vemos una reacción de una carta de senadores, de gobernadores de Morena, ¿no? De todo el apoyo, ¿no? Y sí, pues qué bueno, ¿no? Hay que condenar cierto tipo de discursos, pero a ver, ¿cuántos otros discursos no se están condenando? ¿Cuántos discursos difamatorios, estigmatizantes, discriminatorios, inclusive sexistas que ha habido por otros funcionarios no se están reaccionando, no se están considerando, ¿no? Y en ese sentido, sí es donde nos preocupa que se nos olvide que la libertad de expresión tiene que ser, en su concepto más amplio, defendido. Hay excepciones, Sí. pero por supuesto no hay que pensar en la libertad de expresión como un derecho de este me cae bien y este no, sí y este no, y menos que sea un poder que tenga la autoridad para andar diciendo quién sí y quién no, sea cual sea la autoridad, PRI, PAN, PRD, Morena, Verde, lo que quieras, Movimiento Ciudadano, da lo mismo, no deben de tener ese poder, esa autoridad. Claro. Oye, y hablando de justo esos límites, tengo nada más, ¿cuál es el límite en general de la libertad de expresión? Todo el mundo tiene derecho a decir lo que se le dé la regalada gana, pero como cualquier derecho que se tiene, existen límites, ¿no? Sí. Estos límites los vienen marcados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, algunas declaraciones e instancias de la OEA, ¿no? Básicamente lo que tenemos que pensar es... Bueno, y la Constitución también tiene algunos. Sí, claro, ¿no? O sea, hablando de estándares... supranacional, hablando de estándares internacionales Okay. Y luego, por supuesto, a nivel constitucional, ¿no?
Y cuando hablamos precisamente de estas prisiones, pues tenemos algunas limitantes, ¿no? Seguridad, salud pública, ¿no? Por ejemplo, en el tema de COVID, que fue un tema bastante importante. Qué importante fue la prensa para informarnos, para obtener información, para acceder. Sin embargo, sí que la autoridad puede decir aguas con cierta información que pudiera estar provocando que la gente pues, no se cuide, que la gente tome decisiones erróneas, que la gente no se vacune, ¿no? Entonces el tema de salud pública es uno, el tema de la seguridad, por ejemplo, por eso hay ciertas reservas sobre información de seguridad, el tema de los derechos de terceros. O sea, dices que ponga en riesgo la seguridad de otra persona. Sí, exacto. La seguridad, digamos, de terceros o la seguridad en general. Y también estamos hablando, por supuesto, de... salud pública, seguridad. Y bueno, también estamos hablando del derecho de la honra de otras partes, ¿no? Digamos, básicamente es derechos de terceros. Es el clásico, pues, los derechos de terceros, ¿no? Mi derecho termina en cierto punto. Y entonces, con esas ideas, con esas bases en general, es un poco donde ya en la normativa mexicana pues, se va afinando un poco más. Y sí es importante resaltar, a ver, hay discursos los cuales pues, no se pueden aceptar. La apología a la guerra o al delito, ¿no? Ese tipo de cosas que son precisamente otro tipo de limitaciones, ¿no? Pero ahí ya estamos hablando de que tiene que haber una serie de pruebas, ¿no? En general, cuando hablamos de discursos que puedan tener cierto tipo de previsión, un test tripartito como mínimo, ¿no? O sea, a ver, ¿quién es la audiencia, cuál es el mensaje y cuál es el contexto, quién es el receptor, ¿no? O sea, estamos hablando de esto. Porque no es lo mismo que yo lo diga, que lo diga el presidente, que lo diga una autoridad, ¿no? Porque estamos hablando de una habilidad muy distinta. O sea, yo... Una audiencia y una importancia y una carga diferente. Una carga de responsabilidad y una audiencia, por ejemplo, pensando en las mañaneras nada más, ¿no? A ver, yo solo si lo publico en mi Twitter, pues no me van a escuchar muchas personas, ¿no? O sea, me va a escuchar, pues ni mis papás, porque ni tienen Twitter, ¿no? Pero no me va a escuchar precisamente, pues una audiencia enorme. Y tampoco yo tengo la capacidad de decir, a ver, ¿no? Vamos a hacer esto. Mientras que un presidente, un funcionario público, sí tiene otro tipo de regulaciones, sí tiene otro tipo de estándares. Y por lo tanto, hay que identificar ese tipo de obligaciones. Ya. Oye, y a ver, a nivel mundial, ¿en qué tan bien andamos de nuestra libertad de expresión en cuanto a...? Es que no sé, o sea, siento que en general como que nos falta todavía como sociedad mexicana empezar a desarrollar ese derecho y creernos que lo tenemos y ejercerlo lo más que se pueda. No, absolutamente. A ver, y cuando hablabas con esto de tema internacional, por ejemplo, cuando mencionaba ahorita de los... Perdón, a lo que voy es que luego le guardamos, siento yo, que al menos luego le guardamos demasiado respeto y deferencia a cosas que, pues, chance, no, están... O sea, no, bueno, esa es mi visión, güey. O sea, que le temas como, no sé, o sea, demasiado respeto como a funcionarios, ¿no? Y así, como el tema del señor presidente, no señor secretario, la chica. O sea, como que todavía seguimos teniendo esa mentalidad que percibo que en gran medida llega un poco al tema de la restricción en cuanto al ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Claro, que esa restricción o ese ejercicio es meramente social, porque legal no lo es. Sí, es decir, yo, tú y cualquiera, ¿no? Puede tener burlas, puede tener bromas, puede ser crítico, inclusive puede hasta cierto punto, pues discursos chocantes o discursos que no estemos de acuerdo, pero los puede decir en contra de las autoridades, ¿no? Es que, ¿por qué te burlas, puta? Pues porque puedo, güey. O sea, así de sencillo, y porque quiero. No, porque se puede, ¿no? Ahora, ahí es donde también es muy importante identificar en qué momento, ¿no? Si yo me burlo de alguien y de repente, pues, mis amigos o de repente, por ejemplo, la gente me dice, ya te pasaste, pues ellos están en su derecho también de decirte, ¿no? Te pasaste. Todo el mundo tiene que ejercerlo y que lo haga perfecto. Y eso es parte del diálogo plural, del diálogo abierto, del diálogo público, ¿no? De decir, a ver, no, pues esto sí, esto no. Ahora, de ahí a que tengamos alguna limitación o alguna restricción, pues ya es donde tenemos también precisamente legislaciones. Cuando preguntabas un poquito, pues, ¿cómo estamos a nivel internacional? Pues hay distintas maneras de medirlo, porque tenemos casos, por ejemplo, casos como Cuba, donde, por ejemplo, a lo mejor no tienes muchos casos de asesinatos de periodistas, que qué bueno que no haya, pero tienes, por ejemplo, un registro estatal donde, pues, si no estás en ese registro y no tienes aprobado lo que el gobierno cubano te dictamina, pues no puedes ser periodista, ¿no? ¿no? Entonces dices tú, bueno, pues ahí definitivamente estamos en otro tipo de restricciones. Tienes situaciones ahorita como las de Guatemala, donde
el MP ha iniciado una serie de investigaciones contra periodistas y pues, hay periodistas quienes literal han tenido que huir del país precisamente por ese tipo de situaciones, ¿no? En el caso mexicano también hay periodistas en el exilio, pero sí es algo que estamos viendo también, que hay distintas maneras de restringir la libertad de expresión y siempre, desafortunadamente, tenemos que jugar con la base de conocer tus derechos, porque derecho que no conoces es derecho que no defiendes, derecho que no defiendes es derecho que te van a querer quitar, Sí. ¿no? Y querer quitar cualquiera, ¿no? Te van a O pasar sea, por encima, si no. cualquier autoridad, ¿no? Y entonces sí es muy importante lo que tú decías de que, oye, pues es que hay que apropiárnoslo y hay que decir, oye, este es mi derecho, ¿no? Y el tema de libertad de expresión es importante y no solo de periodistas. Hablamos de los periodistas porque es una manera muy clave de medir cómo están las circunstancias, ¿no? Si a la prensa una y otra vez la están agrediendo, pues la libertad de expresión no está bien. Los medios y los periodistas creo que somos los que ejercemos con mayor frecuencia, más exposición y puede que un tanto de más riesgo justo esa libertad de expresión, ¿no? No, absolutamente. Y por eso también es que la situación de la prensa es tan importante. En una democracia, los periodistas, ¿no? La labor que tú haces, por ejemplo, nos ayuda no solo a ti a ejercer tu libertad de expresión, pero a nosotros a ejercer nuestro derecho a la información, ¿no? Y esa es como las dos caras de la moneda del derecho a libertad de expresión, acceso a la información, ¿no? Son sus dos esferas, individual y esfera colectiva. Porque gracias a que hay periodistas quienes están hablando y diciendo y publicando, informando, pues es que nosotros nos podemos entender. ¿Qué decisiones voy a tomar sobre mi salud? Inclusive, a ver, algo tan sencillo y tan mundano como, a ver, el clima, ¿qué me voy a poner hoy? ¿Hace frío, hace calor? Pues me meto a los medios de comunicación en la mañana que dicen tal, ¿no? O investigadores quienes lo publicaron en sus páginas, ¿no? Inclusive en Twitter hoy en día o en redes sociales, ¿no? Y eso me ayuda a mí a poder ejercer mi día a día. Esa misma analogía la puedes aplicar a tus otros derechos. ¿Por quién voy a votar en las próximas elecciones? Pues para eso necesito informarme. Porque ¿cómo voy a cuidarme por el COVID? ¿No? Pues para eso tengo, ¿no? Mi derecho a la salud también tiene afectaciones por el derecho a la libertad de expresión. Es decir, el derecho a la libertad de expresión tiene impactos en otros derechos y es por eso muy importante que lo defendamos. No porque esté necesariamente arriba de los otros, no todos los derechos son interdependientes, pero sí que hay que decir, el derecho a la libertad de expresión es un vehículo para otros derechos. Ya. Oye, me quedé pensando en todo lo que estabas haciendo, man. ¿Tú crees que sí es como de alta relevancia, ¿no? Tener como este asunto? La gente que conozca todo este tema de la libertad de expresión, en cuanto a la jurisprudencia de la Corte en la libertad de expresión, digo, no me considero aquí el señor don doctor, ¿no? En este asunto de la libertad, pero pues como un periodista, como dijiste, si no conoces, pues te van a chamaquear. Me he metido varias veces a leer estos cuadernos de jurisprudencia que publica la Corte de vez en cuando, y uno de ellos es justo el de libertad de expresión. Uh-huh. Y nada más a manera de resumen, pues más o menos en qué estamos parados, ¿no? Ya con este asunto de las decisiones de la Corte en cuanto al tema de la libertad de expresión aquí en México. O sea, ¿qué podría resaltar en esta parte? Pues también para que de la carnaliza ya sepa y no tenga que leer el cuaderno como yo andaba ahí de curiosillo. Claro, no, pues digo, a ver, es amplísimo, ¿no? No sé ni por dónde empezar. Pero bueno, a ver, hablando de varios temas de derechos, ¿no? Uno precisamente de lo que estamos hablando es cuál es la importancia de, por ejemplo, la prensa, ¿no? Y los periodistas particularmente es un rol que se define de manera social, ¿no? Sí. Este fue un debate que... claro, que no tienes que a fuerzas estar trabajando en un... Es correcto, no tienes que estar contratado de 9 a 6, ¿no? De tal hora a tal hora, con un contrato, con una tarjeta, con una identificación, porque eso restringe de manera muy deficiente la libertad de expresión. O sea, sí, pero ahí también como periodista debo hacer una acotación, porque no cualquiera... O sea, puede que cualquiera ejerce el periodismo, pero no cualquiera es periodista. Ah, no, claro. No estoy diciendo que todos lo seamos. A ver, si yo tuiteo un par de veces o si yo escribo una cosa un par de veces, no soy periodista. Pero de ahí a que me intenten restringir de tú no puedes ser periodista porque no estudiaste periodismo en la universidad tal, ¿no? Pues ya es otra cosa, ¿no? Hay que entender en qué momento estamos hablando de derechos, en qué momento estamos hablando de bases y en qué otros momentos ya estamos hablando de, bueno, a ver, Carlos es un periodista que ha trabajado en estos temas, ha investigado esto, ¿no? Y tu trayectoria te va marcando, ¿no? Y precisamente es donde se genera también confianza en la población de, pues decir, yo puedo leer a esta persona y sé más o menos cuál es su punto de vista, hacia dónde va, y sé que está haciendo una labor periodística, ¿no? Pero no necesariamente estamos hablando de empezar a restringir o lo que ya comentaba, ¿no? Como en otros países que hay, ¿no? Una lista del Estado que dice quién sí y quién no es.
porque entonces nos metemos en graves problemas, porque el Estado va a empezar a marcar muy fácilmente qué periodistas le gustan, qué periodistas no le gustan, ¿no? Pues hoy lo vimos ahí en la mañana. Oye, a ver, mi estimado, nos llegó antes, vaya, para despedirnos, dice por acá un mensajillo que nos mandaron, una especie de letanía, pero creo que vale la pena aquí. Bueno, che mensajón. Dice, ¿qué persona tan inteligente y preparada e imparcial? Licenciado Pedro Cárdenas. Nada más te están echando unas flores aquí tremendas. Está muy bien lo que dijo, que para actuar con una tempestividad contra el gran periodista Jalife y sobre la portada de la revista sobre Claudia, creo ella ha ofendido más a los mexicanos en varias situaciones. No se olvida cuando minimizó la tragedia del metro diciendo que fue incidente cuando quedaron destrozados y muertos, ¿sí? En vez de una tragedia. Y AMLO lo primero que declaró fue que Claudia contaba con su apoyo en lugar de lamentar lo sucedido y dar el apoyo moral a la pobre gente que sufrió ese terrible accidente y empezar con sus precampañas sin respeto a las leyes, etc. ¿Y cuántos delincuentes escapan? Nunca los atrapan y a este gran periodista lo arrestan por su libertad de expresión. Qué miedo este gobierno autoritario. Pues digo, el de Nuevo León y estos que tienen todavía sus leyes medio arcaicas. Oye, que de hecho, ya para terminar, mis estimados, nos tenemos que ir ahí en unos dos minutillos, pero yo tengo un gran problema personal con la ley sobre delitos de imprenta. O sea, esa puta ley, o sea, no sé qué hace ahí, güey. O sea, esa, para empezar, fue publicada antes de que se publicara la Constitución de este país, lo cual ya de inicio debería de descalificarla como parte de nuestro marco legal. Porque en teoría es no de la Constitución y de las leyes que de ella emanen. Pero pues ahí como que hay una desconexión temporal. Y luego, si se ponen a leer, que pues en una de esas, si tienen tiempo, busquen la ley sobre delitos de imprenta. Qué cosa, ¿eh? O sea, es una aberración absoluta a la libertad de expresión como tal, ¿no? Sí, no. Aparte ponen multas así de 50 pesos. Y tú dices, puta madre, con gusto, güey, los pago y ahí están, ¿no? Pero es que eso ya nada más denota lo arcaico que anda luego el marco legal en cuanto a este asunto. Sí, a ver, decir que el marco legal mexicano todavía tiene mucho que trabajar, sí, ¿no? Y creo que, por ejemplo, a ver, por decirte, inclusive, a ver, está el tema de delitos de imprenta y también, por ejemplo, el tema de la Ley General de Comunicación Social. Es una ley general, por ejemplo, que se publicó, que nos hemos amparado, de hecho, desde el artículo 19, que el legislativo está en desacato. Yo creo que es tercera ocasión que está en desacato de decisión de la Corte de que se tiene que poner a regular. ¿Por qué? Porque hay varias legislaciones, ¿no? Estos delitos contra el honor, ¿no? Entonces, hay varias legislaciones las cuales están retrasadas y creo que demuestra un poco dónde está la intención de las autoridades. Es decir, ¿por qué ningún partido se está poniendo a regular estos temas en un país donde se agreda a la prensa cada 16 horas? Claro. No lo hacen. ¿Por qué? Porque es una manera también de mantener legislaciones, las cuales, como bien comentas, no están actualizadas. A lo mejor ya ni pueden aplicarse hoy en día. ¿No? Te juro, o sea, lo lees y son multas de 50 pesos o 200 pesos por, no sé, injurias al honor o cosas así como tenía la redacción. Sí, el delito de injurias, los mal llamados delitos contra el honor no deben estar, por ejemplo, en códigos penales, no deben de estar, ¿no? Entonces, sí, ya estamos hablando de que hay muchas legislaciones en el Código Penal, en los códigos mexicanos que sí, tienen que actualizarse, que estamos trabajando y que organizaciones de sociedad civil estamos ahí toque la puerta y pues no legislan. Por favor, no paren, Pedro. Por favor, no paren. Pedro Cárdenas, mi estimado, oficial del Programa de Protección y Defensa, artículo 19.